Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de las reformas en materia de transparencia y para ello tenemos un elenco de lujo. La doctora Jacqueline Pechard. Jacqueline, un gusto de tenerte en Pesos y Contrapesos. Gracias, Juan, encantada. Es profesora de la UNAM y expresidenta del IFAI, ¿no? Sí, así es. Y un también amigo y visitante frecuente de Pesos y Contrapesos, Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y por poder compartir la mesa con Jacqueline Pechard. Jacqueline, del momento en el que entras tú como comisionada al IFAI al momento actual, ¿cuáles han sido los cambios institucionales más importantes en materia de transparencia? Bueno, yo diría que el cambio más importante, yo entré al IFAI cuando se estaba dando la segunda reforma constitucional en materia de transparencia, la de 2007, que fue una reforma pues clave para no solamente para hacer un mandato constitucional a la transparencia, sino para sentar las bases de lo que debía de ser, digamos, los criterios, las bases esenciales para el acceso a la información y la transparencia en todo el país. Yo diría que entre la reforma del 2007 y la actual de 2014, lo que hubo fueron intentos de las distintas autoridades por limitar el acceso a la información, por ver si se podía poner algún acotamiento al ejercicio del acceso a la información y la transparencia, porque ahí ya empezó a verse cuál era el impacto, digamos, en la vida de la gestión pública de las reformas anteriores, tanto de las leyes de transparencia como la reforma de 2007, que vistos en el papel es algo que siempre se ve como correcto de parte de las autoridades y entonces no hay nadie que diga no a la transparencia. En esos años intermedios, lo que hubo fue intentos de distintos niveles de gobierno, tanto estatales como federal, por limitar sobre todo la vigilancia, digamos, el escrutinio que le toca hacer a los órganos garantes. Y creo que eso finalmente se pudo sortear y, bueno, me atrevería a decir que tiene mucho que ver con el acompañamiento de la sociedad civil al tema de la transparencia y finalmente se llega a un momento, creo yo, virtuoso de la reforma actual, la de 2014. Eduardo, desde tu perspectiva de director ejecutivo de Transparencia Mexicana, ¿cuál ha sido el rol de la sociedad civil en impulsar estos cambios que han ocurrido en materia de transparencia? Yo creo que desde el planteamiento inicial de una agenda de transparencia, acceso a la información, incluso de rendición de cuentas, ha sido la sociedad civil. Estoy pensando en el equipo de transición del presidente electo Fox, ¿no?, quienes en las reuniones de transición empezaron a incorporar estos temas a la agenda pública. Luego estuvo este momento virtuoso en la historia reciente del país, la conformación del Grupo Oaxaca y, digamos, este colectivo que logró impulsar la agenda, pero con la aparición de la primera ley de transparencia, pues hubo un número importante de organizaciones civiles que la aprovecharon. Tú encabezas una, que es el IMCO, que ha aprobado que la información está ahí para usarse y para usarse en el control democrático de la gestión pública, pero muchas otras organizaciones que también pues han hecho dos cosas: aprovecharla y defender el derecho de los ciudadanos a saber, ¿no? Estoy pensando en Fundar, en GESOC, en México Infórmate, en el Colectivo por la Transparencia, en CIDAC, en fin, ¿no?, Artículo 19, digamos, un conjunto de organizaciones que una vez que vieron instalado este derecho en la Constitución, pues lo han aprovechado para, por un lado, avanzar el derecho, que son las reformas a las que hacía referencia la doctora Pechard, y al mismo tiempo
a utilizarlo de manera muy inteligente, ¿no? Desde proyectos como Subsidios al Campo, ¿no? Que es un proyecto muy inteligente de fiscalización. Un proyecto de Fundar, que es muy inteligente, muy bien pensado en términos de hacerle el monitoreo presupuestario a un subsidio público hasta mejora tu escuela. Tú no lo vas a poder decir, pero yo sí, ¿no? Que sin duda es pionero en el uso de la información a nivel desagregado para poder exigir rendición de cuentas en cada una de las escuelas del país. Yo diría que en esta agenda, sin sociedad civil, no hubiera habido ni reformas constitucionales como las que ha habido ahora, ni tampoco el marco permanente de presión para que el Estado no se siente en sus laureles y deje la agenda en paz. Ahora que tenemos pues en ciernes un órgano constitucional autónomo, el primero del mundo en esta materia, creo que hay parte de voluntad política de los legisladores, de la administración federal, pero sobre todo pues hay una sociedad civil que ya por más de 15 años ha estado empujando esta agenda de manera continua. Bueno, ¿no? De hecho, en el trayecto de esta reforma constitucional hubo todavía intentos de pues que no prosperara con la calidad, digamos, que debía de descarrilarla, ¿no? Y entonces sí hubo intento y sin duda alguna fue la presión de las organizaciones sociales lo que permitió que esto no sucediera, ¿no? ¿Qué implica de los atributos que mencionaba Eduardo, Jacqueline, qué implica la autonomía para la vida de una institución como el IFAI, la autonomía constitucional? Bueno, yo creo que la autonomía lo que deja muy, muy claro es la capacidad que va a tener este órgano garante, si se llama IFAI, llamémosle IFAI, digamos, porque es lo que conocemos, pero el IFAI, con la autonomía, lo que puede hacer es darle mayor fortaleza a lo que son sus resoluciones y su capacidad para establecer criterios de interpretación dentro de lo que la Constitución llama el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, el IFAI se convierte no solamente en un organismo que ya no depende de la Administración Pública Federal, sino que está por encima, digamos, de todas las autoridades gubernamentales en general, y esto lo que va a permitir es eso, establecer estos criterios de interpretación que esperemos que cumplan con el principio de máxima publicidad, ¿no? Esta dinámica de interacción entre sociedad civil y autoridades, que creo que el IFAI le abrió la puerta a ese tipo de diálogo, ¿ha incidido en otras áreas de política pública? Yo creo que sí. La verdad es que estamos en presencia de algo que a nivel internacional se llaman grupos multiactor, que son espacios de interlocución más permanente entre sociedad civil, gobierno, en algunos casos el sector privado, que se sientan a la mesa, tal vez en un nuevo modelo de gobernanza, a acordar asuntos que son importantes para las agendas de los tres actores. Por ejemplo, en el tema energético, hay una figura que se llama la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, que sienta a la industria, sienta al gobierno y sienta a la sociedad civil y acuerdan la información que se debe de hacer pública ya con un sentido más estratégico, no solo solicitud por solicitud, sino en el ánimo de forma proactiva y más audaz poner a disposición del público información que le resulta relevante a todos los que están en esa comunidad. Y más recientemente, y de alguna manera lo hemos vivido, está la figura del gobierno abierto. La gran diferencia entre transparentar y hacer gobierno abierto es que tú puedes transparentar solo, puedes transparentar motu propio, puedes decidir proactivamente subir información, pero no puedes hacer gobierno abierto sin la sociedad civil, sin las organizaciones sociales, sin otro actor. Tienes que acordarlo con otros actores. Y el rol del IFAI en sentar a la mesa a los actores, pues en ese sentido ha sido clave, ¿no? Muchas gracias. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre las reformas a la Ley de Transparencia en México. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre las reformas a la Ley de Transparencia.
Jacqueline, ¿cuáles son los cambios que consideras más importantes en esta última ronda de reformas? Bueno, creo que uno de los cambios fundamentales es de qué manera se extiende la posibilidad de que no solamente entes públicos, sino entes que reciben y ejercen recursos públicos en general, sean obligados a la transparencia. Y esto quiere decir que entran de manera muy clara los partidos políticos, los sindicatos, las personas morales y personas físicas que reciben recursos públicos o que ejercen algún tipo de autoridad. Y esto lo que creo que hace es efectivamente ampliar la posibilidad de poner en la mesa pues la responsabilidad de todos aquellos que reciben recursos públicos. Es un cambio enorme, ¿no? Hace unos años hubiera parecido imposible. Y que pues que su puesta en marcha sí creo que tiene dificultades porque no es lo mismo digamos, una persona que recibió una beca para estudiar en el extranjero, ¿no? Que pues una asociación que a lo mejor recibe mayores volúmenes de recursos, que es, pues, digamos, es una persona moral, y pues sí, ahí habrá que ver de qué manera se establecen con claridad las obligaciones diferenciadas, ¿no?, de transparencia. Y eso va a tener que quedar aclarado. Aclarado, pues sí, en las sí, leyes. No lo había pensado, pero los becarios también van a ser hasta cierto modo pues sí, donde haya recurso público, ¿no? Digo, y becarios nacionales, no tienes que ser un becario internacional, ¿no?, para recibir recursos, y entonces, bueno, pues allá tendrá que haber modalidades que lo faciliten y que no se conviertan en una carga, digamos, sobre quien pueda beneficiarse de recursos públicos para un propósito claro, ¿no? Esa creo que es una de las principales, y la otra es que pues lo que hemos encontrado es que hay una interpretación muy distinta en cuanto a lo que debe ser información que se debe de transparentar, que se debe de abrir, entre lo que deciden en algunos organismos de transparencia en los estados y lo que ha decidido tradicionalmente el IFAI. Entonces el IFAI se convierte en una suerte de segunda instancia sobre estos organismos, que bueno, pues sí es una suerte de interferencia de la federación sobre los estados, pero en esta idea de un sistema nacional de transparencia, pues lo que puede permitir es que los propios órganos de transparencia de los estados pues eleven, digamos, sus niveles de exigencia en cuanto a transparentar, y que pueda haber estos, digamos, estos estándares muy claros para todos. Como derechos más parejos, ¿no? Así Porque es. tal vez en Campeche tienen mejor Así acceso a la información que en Sonora, En por Veracruz. dar un ejemplo. Así es. Y esto te genera criterios a nivel nacional de lo que es un derecho. Así es. Entonces creo que esa es una de las cuestiones más importantes. Eduardo, ¿la reforma le faltó algo que te hubiera gustado ver? ¿Alguna omisión que consideres importante? ¿O para el México en el 2014 creo que es un triunfo que nos debe dejar satisfechos a las personas que hemos luchado por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas? Yo tengo la impresión de que donde vamos a ver más de la demanda social para estos temas será en las leyes secundarias. Sé que ya es casi un lugar común decir, ¿no?, que los cambios en la Constitución son solo una parte de las reformas estructurales y que vienen una serie de detalles muy importantes. Decía, por ejemplo, Jacqueline, el tema de los lineamientos para ir armonizando la entrega de información. Si tú piensas, por ejemplo, en lo que ha interpretado algún órgano garante sobre temas de seguridad pública en alguna entidad y lo que interpreta otra, ¿no? Si por ejemplo, el precio y número de los chalecos de Kevlar, de los chalecos antibalas, debe de ser liberado o no, o la compra de las patrullas, o asuntos muy puntuales, ahí es donde va a ser clave que sea un auténtico sistema nacional de transparencia. Tú y yo hemos discutido muchas veces sobre el tema de las licitaciones públicas, ¿no? ¿Qué información alrededor de las licitaciones debería de ser obligatoria en cualquier parte del territorio nacional? Entonces, mucho de lo que se queda uno con ganas de ver, pues vendrán estos instrumentos secundarios y en los lineamientos que se planteen. Y la otra es que tenemos que empezar a encontrar una mejor definición de lo que es vivir en una federación, porque es el pretexto perfecto para no hacer ciertas cosas, y a veces también es el pretexto perfecto para la concentración de poder, ¿no?, en lo federal y en el centro del país. Y creo que cuando estamos empezando a hablar de sistemas nacionales en muchos temas, pues de lo que estamos hablando es de la capacidad que tenemos de darle a todo mundo los mismos derechos, Juan.
Y ahí sí creo que el énfasis es no solo cómo van a cambiar los órganos garantes, sino cómo nos aseguramos que cualquier persona en el territorio nacional tenga exactamente la misma garantía a saber cómo funciona su gobierno, cómo se ejercen recursos, qué información puede acceder, y eso no lo teníamos. La verdad es que teníamos un caleidoscopio de realidades, y ahí va a ser clave que diseñemos bien esos lineamientos y estas políticas para el tema. Y un punto más, la agenda de acceso a la información está evolucionando. Y creo que el órgano garante tendrá que ser un órgano visionario, digamos, tendrá que imaginarse temas que están por venir e incorporarlos con mayor inteligencia a la agenda nacional. Tema de gobierno abierto, ¿no? Es un tema en donde tiene que ser un actor, pero tiene que ser un actor visionario que vaya animando a las administraciones locales, estatales y a la propia federación a moverse, u otros poderes, ¿no? Imaginarse el gobierno abierto en el Poder Judicial, por ejemplo, va a ser todo un reto, ¿no? Y creo que hay que enfrentarlo así. Y la otra es que empiece a conectar agendas que ahorita están totalmente desconectadas, porque pues, su función era muy específica dentro del ámbito federal. Hay asuntos que son transversales a todos los poderes y transversales a todos los órdenes de gobierno. Y yo creo que una parte importante también en esto de lo que quiere la Constitución, que es un sistema nacional de transparencia, pasa por no solamente lo normativo y de qué manera se aplica en ciertas políticas específicas, sino también la parte de la colaboración entre los distintos órganos, porque esta reforma quiere ir más allá de la transparencia, habla de ya ir construyendo un régimen de rendición de cuentas a través de la colaboración entre el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, el Archivo General de la Nación. ¿Cómo te imaginas esa colaboración en específico? Por ejemplo, IFAI y Auditoría Superior de la Federación. Bueno, como la auditoría es básicamente la fiscalizadora, ¿no? Entonces, lo que creo es que la colaboración tiene que ser algo que de la fiscalización casi eslabonado con la transparencia, lo más, digamos, lo más cercano y funcional o fluido posible, ¿no? Porque, bueno, aunque la auditoría difunde en el momento que termina la fiscalización, pero sí creo que ahí se puede explotar o hacerlo más dinámico la parte de la transparencia, ¿no? De dar a conocer, de hacer una cosa más permanente, ¿no? Y creo que con la colaboración con el INEGI, pues, que está encargado de toda la parte de estadísticas, pues se pueden ir haciendo, pues sí, programas y puentes institucionales más sólidos. Sí, exactamente. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre las reformas a las leyes de transparencia. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre la reforma a la ley de transparencia. Eduardo, en tu intervención anterior dijiste algo como que me sorprendió mucho porque no se escucha con frecuencia, mezclar la palabra imaginación y la palabra instituciones, como que algo que no le pedimos con frecuencia a las autoridades, precisamente estos ejercicios de imaginación. En la práctica, aterrizando estas reformas que se están por discutir en el Congreso, ¿cómo te imaginas cómo va a cambiar la vida de los ciudadanos en México a través de este nuevo marco de las leyes de transparencia? Mira, cuando se vendió el tema de transparencia, se asoció mucho con el tema de corrupción, ¿no? Y parecía un antídoto perfecto a los grandes problemas de corrupción del país. Hoy creo que sabemos que van por carriles paralelos, pero a veces se tocan y a veces no. Entonces creo que cuando pienso en la imaginación, en la creatividad, en el ingenio del órgano garante y de la comunidad de práctica en general, está justamente en el tema que estás planteando, Juan. ¿Cómo hacemos para que esto sirva a la gente? Pongo un ejemplo que a muchos de los que fuimos alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas nos hubiera encantado que hubiera algo así. Cuando fuimos a la escuela y tratabas de acceder a una beca, alguien te decía que había una beca del BID que tenía el Banco Central, ¿no? El Banco de México, y que había una beca de Hacienda que conocía no sé quién.
y luego veías las del Consejo Británico y algunas de la Dirección General de Becas, etcétera, etcétera. No había un solo lugar donde tú pudieras ver toda la oferta del Estado en materia de becas. Toda la oferta es toda la oferta, es decir, que asegures que todas las becas del país se ponen a concurso y están en una sola plataforma para que los que quieran tenerla, las tengan. Para lo mejor para los que vivíamos en la Ciudad de México esto era relativamente fácil porque escuchabas de estas becas y te conectabas con otras personas, pero si vivías en una entidad distante del Distrito Federal, no habiendo internet, no habiendo ciertas posibilidades, encontrarlas era dificilísimo. Parece un asunto menor, pero en términos de derechos, el que tú no puedas competir con alguien de Tijuana, con alguien de Monterrey, con alguien de un municipio pequeño, porque hay un solo sistema nacional de información que agrupa todo esto, pues es un problema para nosotros. Otra vez, en comparación de oceanografía o en comparación de los grandes escándalos de corrupción, puede parecer pequeño, pero para el muchacho que está ingresando hoy a la universidad, saber que las de CONACYT, las de la SEP, las que tiene el Banco de México y todos los demás están en un solo lugar, es una enorme diferencia. Como pues habrá que encontrar muchos ejemplos que le cambien la vida a la gente. En transporte público, por ejemplo, pues que todas las concesiones de transporte en todo el territorio nacional sean públicas y que la gente sepa qué exigirle al concesionario. Prácticamente cualquier concesión otorgada por cualquier nivel de gobierno, ¿no? Y empezar a tener... Desde los anuncios del metro hasta las concesiones mineras, las concesiones petroleras. Entonces esa es una asignatura pendiente de este gobierno, ¿no? Con mucha inteligencia, ¿no? Y con creatividad, porque entonces, en lugar de tener muchas solicitudes de acceso a la información, que hasta ahora ha sido el tenor, pues tendrás aquellas en las áreas en donde no tengas soluciones ingeniosas y no tengas modelos colaborativos con la gente. Yo creo que el gran reto en términos de imaginación es ese, traducir el derecho en asuntos que cambien tu vida concreta. Que te desglosen bien los subsidios, que entiendas qué te están entregando, de qué forma, pero de manera que sea fácilmente comprensible por un ciudadano y útil para que tome decisiones para su vida. Bueno, por ejemplo, en términos de salud, ¿no? En donde hay tales y tales medicinas, es decir, donde se puede proveer de las medicinas que requiere la gente, ese tipo de conocimiento. Inventario, abastecimiento. No, inventario, en dónde están, los que están en el ISSSTE o en el IMSS. Entonces hay, en términos de seguridad también, ¿no? Pues saber dónde hay qué tipo de policía, que pues es algo que no sabemos, listas los de números, espera para una operación. Bueno, igual, y Ministerio Público, digo. Que el orden de prelación se conozca, entonces que sepas que si tienes el lugar 24 para una cirugía en el sistema de salud, se va a respetar que eres el lugar 24, ¿no? Y que nadie entra al quirófano por otra vía, ¿no? Es traducir ya un derecho que a lo mejor a nosotros nos gusta en su abstracción y su complejidad en algo que realmente le dé resultados concretos a las personas, ¿no? Y que puedas mejorar tu vida a partir de decisiones que están tomadas con información, que no es solo el documento, no es solo acceder al contrato, es entender cómo funciona el gobierno y cómo puede funcionarte mejor el gobierno. ¿Cómo hacer estos puentes, Jacqueline, entre el derecho, los avances en las reformas legales, constitucionales y la vida cotidiana de la gente? Bueno, yo estoy convencida de que esto pasa por un buen entendimiento entre el órgano garante y los propios sujetos obligados, así se les llama, digamos, a todas las autoridades que están, y a todos ahora los que van a estar obligados a dar información, pero desde luego que empezamos por las autoridades, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que ser capaces de establecer fórmulas mediante las cuales no sea solamente la acción del órgano garante obligando a una dependencia o entidad a que dé la información, sino a través de esquemas, digamos, de colaboración y además de compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es la única manera de hacerse, es por la vía de esos enlaces entre sociedad, gobierno, el órgano garante, que ha cumplido en México un papel muy importante. Esto se ha reconocido en muchos países, entonces son como motores que pueden efectivamente dar ese salto para que no tengamos miles y miles de solicitudes de información, sino muy buena información accesible de manera fácil, ¿no? Eduardo, estaba escuchando un comercial en el radio del IFAI que decía, un funcionario le decía a su jefe, no hay que soltar la información porque si no la soltamos, licenciado, nos va a caer el IFAI.
¿Qué tanto se ha logrado un cambio cultural hacia adentro de las administraciones públicas, en el gobierno federal, a nivel local, en estados y municipios, en que cambiar este concepto de que la información no es propiedad de los servidores públicos, es propiedad de los ciudadanos? Yo creo que hemos cambiado poco, por eso ha habido resistencias, como se decía al principio del programa, pero también estoy convencido de que hay una nueva generación de servidores públicos para los cuales esto no es una novedad, ni es un tema que copiamos de los finlandeses o de los suecos, sino que ya es parte de la realidad cotidiana de su vida política. Y esa generación, si es audaz, si es inteligente, si es políticamente astuta, se va a poner del otro lado, del lado de ser proactivo en compartir información. Temas ahí a seguir, política de datos abiertos, ahí vamos a ver qué tan proactiva es una administración, tema de gobierno abierto, qué tanto se mueven voluntariamente y qué tanto es porque no les queda de otra, porque los van a sancionar. Y creo que lo que vamos a tener que hacer es distinguir muy bien quiénes son esos políticos de nuevo cuño, en cualquier partido político, que son suficientemente audaces como para abrirse, porque saben que solo los más aptos van a sobrevivir con las nuevas reglas del juego, ¿no? Y creo que ese es talento político, y si no lo tienen, pues se irán resistiendo, y si lo tienen, serán agentes transformadores, ¿no? Pues quisiera ser tan optimista como tú. No, bueno, si no sancionará el órgano garante, pero en lo que sanciona... Pero ha habido cambios que dan lugar al Yo creo que optimismo. sí hay incentivos para que se dé esta cuestión de el nuevo tipo de servidor público, ¿no? Porque sí ya, digamos, sí es un tema que es un tema central en la agenda pública. Ya no hay nadie que no hable de vamos a hacer una política educativa y tiene que ser transparencia energética y tiene que haber transparencia. Es decir, sí es un elemento que atraviesa todo. Yo entiendo que nada más está ahorita en el discurso y que falta que pase del discurso, ¿no?, a este trabajo del día a día de los servidores públicos, pero sí creo que sí hay un cambio muy importante, porque sí hay ese incentivo y ese acompañamiento de la sociedad. Jacqueline Pechard, Eduardo Bojorquez, de veras un privilegio y un gusto haber podido tener esta conversación con ustedes. Espero que al público le haya resultado tan interesante como me resultó a mí. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Lo esperamos en la próxima emisión. Invitamos a los profesionistas, académicos, estudiantes y público en general a participar en el Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Las bases se encuentran en www.asf.gov.mx. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.